En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios. El tema que vamos a desarrollar hace parte de una serie que venimos trabajando desde hace unos domingos. La serie se llama Vida Cristiana. ¿De qué se trata esa serie? Se trata de poder tener claramente los fundamentos de vida de un creyente. Los fundamentos de fe de vida de un creyente, ¿no? Por eso el primer domingo que iniciamos esta serie, tomamos un pasaje, el pasaje de Lucas, que nos habla de dos constructores. Uno que construye sobre la roca, es decir, Jesucristo, y otro que construye sobre la tierra o sobre la arena, sobre nada. Y entonces nos damos cuenta que el que construye sobre la roca es fuerte, porque está con Cristo. El que construye sobre la arena se desvanece, ¿no? Porque si construimos sobre la arena, podemos hacer un castillo allí en la arena, los que han ido allí al mar, ¿no es cierto? Y cruza otra persona o un fuerte viento, y ahí quedó, ¿sí ves? Bueno. Y los domingos anteriores hablamos sobre la fe falsa y la fe verdadera. La fe falsa, vimos un pasaje de Hechos, y la fe verdadera, vimos un pasaje de Lucas. Ahora el tema es la obediencia. La obediencia. Para ello vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5. El tema de hoy, la obediencia. La serie es Vida Cristiana. Todos estos audios se encuentran en YouTube. El canal es Iglesia Pan de Vida para tu Corazón. Todo esto es para que tú entre semana puedas revisar el canal en YouTube y puedas seguir escuchando la palabra de Dios, puedas seguir alimentándote de la palabra de Dios. Bueno, Primera de Juan 2, 3, 5. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Este es el tema, la obediencia. Pero antes de hablar de la obediencia, saber qué es la obediencia, según los parámetros bíblicos, tenemos que hacer una pequeña introducción. ¿Una introducción a qué? A lo que escribe el apóstol Juan. Allí tenemos que hacer una introducción también al tema de la obediencia. Lo primero que tenemos que reseñar es que esta carta la escribe el apóstol Juan. Y la escribe básicamente bajo dos lineamientos. Un primer lineamiento es para corregir las herejías y la introducción de falsos maestros que se habían llegado a la iglesia, dando a conocer aparentemente una nueva creencia, una nueva filosofía que se llama el gnosticismo. Se había infiltrado eso en la iglesia. Y entonces, ¿qué hace allí el apóstol Juan? Corregir y también, pues, enseñar esas cualidades de vida de un creyente. Porque en esas cartas de Juan vamos a ver las cualidades, las características de vida de un creyente. Bueno, muy bien. Entonces, eso tengámoslo presente de la carta de Juan. Bueno, y ahora hablemos un poco a manera de introducción de la obediencia. Mira, el ser humano generalmente puede obedecer, pero puede obedecer bajo estas características. Obedece según qué tradiciones,
Obedece según ¿qué? Sus propios desarrollos de vida. Es decir, lo que ha recibido ya sea en la casa, en el colegio, la universidad. Y entonces se rige bajo ciertos parámetros. Sin embargo, entendemos algo que nos dice las Escrituras. Miremos Romanos 8:7. Porque cuando queremos obedecer así, realmente no estamos obedeciendo. Cuando queremos obedecer que en nuestros propios parámetros, en nuestros propios lineamientos, en nuestra propia forma de ver la vida, realmente no estamos obedeciendo. Romanos 8:7. Dice la palabra de Dios: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mira lo que nos dice ahí. Si vivimos en la carne, no vamos a poder ser amigos de Dios, aunque lo vamos a intentar, porque dice ahí que no pueden, tampoco pueden, lo vamos a intentar sí, pero no vamos a poder ser amigos de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que producimos son los deseos de la carne. Podemos escuchar la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, pero tarde o temprano vamos a tener ¿qué? Fracasos. Porque lo estamos intentando en nuestras propias fuerzas. Y en el fondo, ¿quién nos está dominando? Nos dice ahí la palabra, la carne. Y si caminamos en la carne, pues realmente nos dice la palabra que somos enemigos de Dios. Si caminamos bajo los deseos de la carne. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que para obedecer, tenemos que ser tocados por Dios. Porque si no, todo lo que hacemos lo haremos en nuestras propias fuerzas. Mira lo que nos dice Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Para poder obedecer correctamente, tenemos que ser tocados por Dios. Porque si no, vamos a obedecer ¿qué? A medias tintas. Mira lo que nos dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si ves, Dios es el que lo hace. Dios pone el querer como el hacer. O sea, te toca para que tú desarrolles esa obediencia. Primero, ¿qué hace? Tocarte, para después desarrollar la obediencia. Eso hace el Señor. Por eso hoy en día muchas personas dicen, no, yo creo en el Señor. Pero como creen según sus propias convicciones, como creen según sus propios lineamientos, en el fondo, ¿qué pasa? No creen en Dios. Para poder creer en Dios, Dios nos tiene que tocar. Porque si no, obedecer a Dios será una gran carga. Y siempre vamos a decir, no, es que eso de ir a la iglesia, eso de estar estudiando la palabra, pues... no sé, no me cuadra, me parece aburrido, no va a haber deleite, porque para el creyente eso es un deleite. Estudiar la palabra, recibir la palabra, oír la palabra, eso es un deleite. Bueno, míralo entonces, ¿qué nos decía ahí Filipenses? El pasaje que estábamos reseñando, ¿no? Filipenses 2:13. Bueno, después de esta breve introducción, ahora sí vayamos a nuestro pasaje original y vamos a desglosarlo poco a poco. El pasaje de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5. Para poder generar ahora sí que el entendimiento de la obediencia. Volvamos a nuestro pasaje original. Primera de Juan 2:3. Mira lo que nos dice ahí. Miremos el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Aquí hay una afirmación en sentido positivo, pero nos está diciendo si le conocemos. ¿Qué quiere decir conocemos? Quiere decir si nosotros tenemos comunión con el Señor. Si nosotros tenemos esa comunión con el Señor, podemos decir, le conocemos. Si tenemos la comunión. ¿Y qué es tener comunión con el Señor? Básicamente, desarrollarlo a través de su palabra. Es decir, que nosotros leemos la palabra, meditamos la palabra y oramos la palabra. Eso es tener comunión con Dios. ¿Cómo es? Leemos la palabra, meditamos en la palabra y oramos la palabra. O sea, es leer la palabra y orar. Bueno, entonces eso es conocimiento. Por eso dice ahí, le conocemos. Y eso nos va a llevar, ¿qué? A guardar
los mandamientos del Señor. Eso nos va a llevar a guardar los mandamientos. Miremos lo que nos dice el versículo 4. Dice lo siguiente: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquella persona que dice yo sí le conozco, yo sí soy cristiano, yo sí voy a la iglesia, yo sí oro, yo sí hago tal cosa, pero aquí nos dice que si no guarda los mandamientos, esa persona, por más que pueda decir que sí le conoce, aquí nos dice que es mentiroso. Y la Biblia nos dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Así que vamos a mirar bajo este contexto una historia de aquella persona que aparentemente obedece, pero obedece a medias en la Biblia. Porque, ¿sabes qué? Hay muchas personas que dicen, yo sí obedezco a Dios, pero están obedeciendo según su propio conocimiento, no el conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí hay un problema. Vamos a mirar esa historia en Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 9. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 9. Esto es para poder decir qué no es obediencia. Porque para poder entender qué es obediencia, pues miremos primero qué no es obediencia. Y para ello vamos a mirar un pasaje bíblico, ¿no? Primera de Samuel 15, 1 al 9. Para desarrollar este pasaje, vamos a leerlo también versículo por versículo, para poderlo entender la palabra de Dios. Entonces, hagamos una breve introducción para poder leer el pasaje. ¿De qué se trata allí? Ahí vemos dos personajes. Uno es Samuel y otro es el rey Saúl. Dos personajes. ¿Qué sucede en ese contexto? Sucede que el pueblo pide un rey. ¿Por qué el pueblo pide un rey? ¿Si sabías que cuando llega Israel a la tierra prometida no había rey? No había rey. Pero ¿sabes qué? El pueblo pide un rey. ¿Y por qué pide el pueblo un rey? Porque los demás lo tenían. Si ves, a veces nosotros hacemos así. Porque los demás hacen, yo también quiero hacer. Porque tal cosa, yo también quiero hacer. Y entonces el pueblo dijo, queremos un rey. Y entonces el Señor les puso a Saúl. Les puso a Saúl. Y mira lo que nos da el contexto. Vayamos al versículo 1. Dice, Primera de Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Cuando vamos a ver el desarrollo, que vamos a seguir leyendo los pasajes bíblicos, nos vamos a dar cuenta que no hubo una verdadera atención allí por parte del rey Saúl. Pero mira, lo que nosotros debemos entender en primera instancia es que para obedecer hay que estar atentos a la palabra de Dios. Que nada nos quite esa paz, que nada venga a distraernos, sino que podamos estar atentos a la palabra de Dios. Bueno, miremos el versículo 2. Vamos a leer hasta el versículo 9, no, hasta el 11 yo creo que vamos a leer. Bueno, dice así, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Bueno, cuando vemos ahí ese versículo 2, dice que el Señor ¿qué? Va a castigar a ese pueblo que se opuso para que llegaran a la tierra prometida. Pero uno de primera mano uno dice, o sea, ¿cómo Dios va a castigar? ¿Qué fue lo que hicieron? No, pronto Dios es muy fuerte, castiga muy duro, ¿no? Pero vamos a mirar muy bien ese contexto, vamos a ver qué fue lo que hizo ese pueblo para que realmente Dios tomara esa decisión. Miremos entonces Deuteronomio 25, 17 al 19. Deuteronomio 25, 17 al 19. Miremos entonces. Dice así la palabra de Dios en Deuteronomio. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino,
cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Entonces, el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Por qué? Porque era esclavo. ¿Por qué? Porque es llamado por Dios. Sale de Egipto y pasa por el desierto. Tenía que ser procesado, porque con todas esas mañas, si lo podemos decir así, ¿no es cierto? Tenía que ser procesado el pueblo de Dios. Y entonces, en ese desierto, ¿qué pasa? Viene el ataque. Viene el ataque ¿de quiénes? En este caso, pues de los de Amalec. Los amalecitas vienen a atacar. ¿Por qué? Porque quisieron atacarlos. Y entonces, ¿sabes qué? Dice la palabra que no tenían temor de Dios. No tenían temor de Dios. Esos amalecitas no tenían temor de Dios. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué hace Dios? Dios dice, apenas tú llegues a la tierra prometida, ¿sabes qué? Y nos organicemos, vas a acabar con ese pueblo, porque no tuvo temor de Dios. Por eso esa es la orden que le entrega el profeta Samuel al rey Saúl. Esa es la orden. Acaba con ese pueblo. ¿Por qué? Porque no tenían temor de Dios. Sigamos entonces en Samuel. Vámonos para el versículo 3. Dice ahí, ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Uno lee el pasaje y uno dice, uy, esto está como muy fuerte, ¿no? Esto está como muy duro. Pero, ¿sabes qué? Esa es la orden de Dios, porque no tenían temor. No tenían temor de Dios. Esa es la orden del Señor. Y entonces, eso es lo que dice el profeta Samuel que tiene que hacer. Miremos entonces el versículo 4. El versículo 4 nos dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. ¿Qué quiere decir ello? Mira, que empezó a tomar en cuenta esas palabras, ¿no? Bueno, si me mandan a acabar con ese pueblo, yo lo voy a hacer. Entonces, de primera mano uno empieza a ver una persona que como que va a obedecer, ¿no? Empieza a organizar su ejército, empieza a organizar su pueblo. ¿Para qué? Para destruir a aquellos que los afectaron. Bueno, entonces mira, versículo 5. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Versículo 6. Y dijo Saúl a los ceneos, idos apartados y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. ¿Quiénes eran los ceneos? Los ceneos hacían parte de la familia de Moisés, o sea, de los suegros, en este caso del suegro de Moisés. Y este pueblo había tenido en el desierto amistad con Israel. Entonces, pues, no se les permite a ellos que se afecten los ceneos, no, sino por el contrario, que se aparten. Ahí vemos también la misericordia de Dios, ¿no? Estos no tienen por qué pagar, porque eran que ayudaron a Israel en el desierto. Bueno, entonces vamos al versículo 7. Y dice ahí el versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Cuando tú lees hasta ahí, tú dirías, bueno, Saúl hizo la tarea, Saúl obedeció. Pero toca seguir leyendo, ¿no? Porque ahí no nos queda la historia. Toca seguir leyendo. Entonces vámonos al versículo 8. Y dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Qué quiere decir ello? Que mató al pueblo, pero dejó vivo ¿a quién? Al rey. Y nada más ni nada menos que al rey lo dejó vivo. ¿Por qué? Vamos a mirar qué dice el siguiente versículo, ¿por qué lo dejó vivo? Bueno,
Dice ahí el versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. ¿Qué había en el corazón del rey Saúl? ¿Qué había? Codicia. Efectivamente, había ¿qué? Codicia. En esos corazones que no habían sido transformados. Esos corazones no habían sido cambiados. Entonces, ¿qué podemos decir? Hay una obediencia a medias. Yo mato a todos, pero al rey que tiene lo mejor, porque el rey tenía lo mejor, ese me puede servir. Sus ganados, sus vacas, en fin, eso me sirve y traigámoslo para acá. Pero mira que no solamente el rey, sino el pueblo perdonaron. No solamente Saúl, el pueblo también los perdonó. O sea que desobedecieron la orden de Dios. Miremos qué nos dice entonces el versículo 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué pasó? Desobedecieron. Es que obedecer a medias, ¿qué es? Desobediencia. Sí. ¿Sabes qué? ¿Qué puede ocurrir en el ser humano? El ser humano puede decir lo siguiente. Miren, yo voy a la iglesia y desde que voy a la iglesia mi vida ha sido cambiada. A ver, cuéntame, ¿por qué tu vida ha sido cambiada? No, es que mira, yo antes tomaba todos los días y ahora pues tomo una vez al mes. No. Esa es una obediencia a medias. Otra persona podría decir lo siguiente, mi vida ha sido transformada porque yo era un mentiroso compulsivo por todo, era inventando cosas, era la mentira por todo lado. Y me he dado cuenta que ahora Dios me ha sanado porque una mentira diaria no tiene ningún problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa persona, ¿qué está pasando con esa persona? Obedece, ¿qué? A medias. Y el Señor lo desecha, porque dice Juan, la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice que el tal es mentiroso. El tal es mentiroso, porque no obedece, porque no guarda los mandamientos del Señor, no los obedece, porque cree que bajo sus propios parámetros, bajo sus propios lineamientos, bajo su propio esfuerzo, va a obtener el favor de Dios. Y no es así, no es así. Así que esta historia nos está diciendo que Saúl es desechado. ¿Y por qué fue desechado? Sí cumplió, pero es que cumplió a medias. La orden de Dios era clara, ¿no? Cuando vemos el versículo de primera de Samuel 15, el versículo 3, ahí está la orden, ¿no? Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vaca, ovejas, camellos y asnos, es decir, acaba con todos. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. Y entonces, alguien podría decir, qué piadoso Saúl. Está lleno de piedad Saúl, porque mire, dejó al rey, dejó unas vaquitas, hay unas cosas, los más gorditos. Qué piadoso, ¿no? Lo que es un corazón lleno de codicia, codicioso. Eso era. Porque había codicia en él, porque lo mejor lo dejo. Lo que no me sirve, sí, acabemos con eso, no hay ningún problema. Pero lo mejor lo dejo. Entonces, ahí vemos que una obediencia a medias. Entonces, esto nos va a llevar a lo siguiente, a entender qué es la obediencia. Primero vamos a ver qué es la obediencia según lo plantea el mundo. Y segundo, vamos a ver la obediencia según la palabra de Dios. Pero tengamos dos pasajes bíblicos de referencia para desarrollar el concepto de obediencia. El primero está allí en Samuel también, primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Dice la palabra de Dios, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, en ese tiempo, ¿qué? Mira, sacrificios, sí,
Pero si no se hacen de corazón, si no se hacen realmente por una convicción, pues ¿para qué? Y entonces ahí dice allí la palabra de Dios que no, obedezcamos. ¿Y obedezcamos de qué? De corazón. Porque hay un problema, ¿no? La obediencia a través de la imposición es diferente. Muy diferente obedecer a través de la imposición, porque tú estás obedeciendo pensando en el castigo. Es muy diferente a una obediencia por amor. La obediencia de imposición te va a hacer mirar es el castigo. Yo obedezco porque para que Dios no me castigue y Dios no castigue mi familia, pero es muy diferente, yo obedezco porque está en mí el amor que ha entregado Dios a mi vida. Es muy diferente. Bueno, y miremos también otro pasaje allí de Salmos 119:97. Salmos 119:97. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Salmos 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Aquí aparece la palabra cuánto amo, el amor. ¿Sí ves que es diferente la obediencia por obligación? Hay personas que tienen que trabajar en lo que no les gusta. Y si ves que no se hace realmente con amor. O sea, uno va y sí, trabaja, recibe su sueldo, hace sus cosas, pero uno no se siente bien. Una persona que lo hace con amor es la primera que llega. Es una persona que inclusive no le importaría tener que trabajar más tiempo del que está establecido. No le importaría. Pero a veces cuando uno, esto fue lo que me tocó, pues uno está esperando y está mirando el reloj. Rápido, ya para cuando termine la hora laboral, faltan ya 5 minutos, uno ya está listo, ¿no es cierto? Faltan 5 minutos y uno ya está, es que se va, y está esperando que el reloj dé la hora para uno irse. Si ves, esa es la obediencia por imposición. No, esa no nos sirve acá. No, es la del amor, la obediencia del amor. Bueno, entonces por eso allí el salmista nos dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Y todo el día es ella que mi meditación. Ahora, ¿tú amas al Señor? Entonces amas las leyes de Dios y amas sus mandamientos. Así es. O de pronto no. Entonces tienes un problema con la obediencia. Pero el problema entonces es porque no amas a Dios. Bueno, entonces miremos el concepto. Miremos el concepto tradicional de obediencia. ¿Qué es obediencia según un diccionario? Es el acto de cumplir con las órdenes o instrucciones de un superior. Acto de cumplir con las órdenes o instrucciones de un superior. Pero para la Biblia es lo siguiente. Obediencia es escuchar atentamente la palabra de Dios y acatar su voluntad. Eso es. Quiero volvértelo a repetir. ¿Qué es obediencia? Es escuchar atentamente la palabra de Dios y acatar su voluntad. Bueno, ahora, escuchar atentamente la palabra de Dios y acatar su voluntad. Y eso lo vemos bajo 2 parámetros. ¿Cuáles son? El deleite y el servicio. Es decir, si yo amo a Dios, obedezco a Dios y sirvo a Dios. Si yo amo a Dios, ¿qué hago? Lo obedezco y sirvo a Dios. Por eso decimos el deleite y el servicio. ¿Yo amo a Dios? Sí. Entonces, ¿qué? Voy a obedecer a Dios y voy a servirle a Dios. Claro, ahí está entonces. Y esto nos permite mirar 2 pasajes bíblicos con respecto a la obediencia. Juan 14:15. Juan 14:15. ¿Qué nos dice allí? Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si amamos al Señor, guardamos los mandamientos. Pero ¿sabes qué es? Que lo que ocurre es que hay algunas personas que dicen, eso de obedecer los mandamientos, eso es muy difícil, eso es una carga, eso es muy pesado. Pero entonces, ¿estamos realmente amando a Dios? Sí, es que a veces ocurre eso, ¿no? Y a veces ocurre que algunos pues lo obedecen, pero es a regañadientas. O sea, algo que como que
no es fácil para que ellos puedan penetrar en sus vidas. Pero si realmente amamos a Dios, ¿qué pasa? Guardamos los mandamientos, es decir, obedecemos los mandamientos de Dios. Los obedecemos. ¿Obedecemos qué? La palabra de Dios. Mira lo que nos dice ahí más adelante, Juan 15:14. Juan 15:14. Más adelantico dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, somos de Dios si hacemos lo que Él nos mandó. De lo contrario, viviremos engañados. Viviremos engañados. ¿Por qué? Porque pensamos que el asistir a una evento religioso o tener prácticas aparentemente religiosas nos lleva a ser cristianos. No, nada de eso. Esto nos lleva a entender es que si obedecemos a Dios, somos creyentes. ¿Sí? O sea, esto no es de palabra, esto es de acción, esto es de hechos, ¿no? Claro, esto es de hechos. Aparentemente todos los que estamos acá podríamos decir somos cristianos, sí, o por lo menos estamos tratando de llegar, simpatizando, nadie me obligó a venir hoy acá, ni nada de eso, ¿no? Entonces hasta ahí todo queda perfecto. Pero los hechos son los que nos van a identificar si caminamos o no caminamos con el Señor. Así que tengamos en cuenta esta pregunta para resolverla en nuestros corazones. Esta pregunta. ¿Tienes problema con obedecer a Dios? Respondamos esta pregunta interiormente, ¿no? No es para que la puedan decir, ¿no? Interiormente. ¿Tienes problemas con obedecer a Dios? Si llegase a ser así, tienes un problema con amar a Dios. Hay un problema porque no estás amando a Dios. Pero si realmente amamos a Dios, obedecemos a Dios, estamos atentos. ¿Qué debe ocurrir en el creyente? Para el creyente debe ser momentos de gozo el poder que leer la palabra. Mira, tú estás estresado, tienes un día tremendo, ¿no? Y tú llegas a casa y viene ¿qué? Ese refrigerio espiritual, leer la palabra de Dios. Es deleite, es de gozo. Pero si esos hábitos no están en tu vida, entonces, ¿sí ves? Es un deleite, un gozo que orar al Señor. Porque ahí que nos descargamos todo ese peso del día, nos descargamos ante el Señor. Entonces debemos entender que si realmente le amamos, obedecemos los mandamientos. Y que si tenemos problemas con la obediencia, tenemos problemas con el amor a Dios. O sea que no estamos amando a Dios. Y entonces volvemos a Juan donde nos dice, ¿no? Que si tú dices que amas al Señor, pero si no lo obedeces, dice que el tal es mentiroso. Precisamente volvamos a nuestro pasaje original, porque lo habíamos dejado en el versículo 4. Volvamos a leer ahora el 5, que es primera de Juan 2:5. Habíamos quedado en el 4, ¿no? El 4 era para poner el ejemplo de Saúl. Ahora miremos el 5, dice: pero el que guarda su palabra, estoy leyendo primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. ¿Sí ves? ¿Sí ves que la obediencia debe ser bajo el amor? Si no hay amor, no. Imagínate lo siguiente, vamos a poner este pequeño ejemplo, para que aquí las personas que están casadas lo tengan presente. Cuando conocieron, por ejemplo, los caballeros, cuando conocieron a la esposita, o sea, cuando estaban en amistad, ¿no es cierto? Fueron momentos especiales. Uno quería estar con esa persona y quería uno ¿qué? Llamarla a toda hora, en todo momento, ¿no? ¿Qué tal que la otra persona hubiera otra vez molestando a este personaje? Ay, otra vez aquí. No, ¿no es cierto? Ese es el verdadero amor. Uno quiere estar con esa persona. Uno quiere estar, entonces uno se separa de esa persona y uno rápidamente al teléfono, ay, ¿cómo me haces de falta? ¿No es cierto? ¿O no? ¿Eso no les tocó a ustedes? Entonces, claro, eso es lo mismo que debemos anhelar de la palabra de Dios. Ya no fuimos para el trabajo, pero queremos anhelar rápidamente que tengamos un pequeño espacio para volver a leer la palabra de Dios. Ese es el verdadero amor. ¿Sí? Ese es el verdadero amor, que tenemos ese deseo, ese anhelo. Entonces, vale la pena el ejemplo con nuestra esposa, ¿no? Que cuando uno la iba conociendo, uno quería llamarla, quería compartir, quería salir con ella.
a todo lado y en todo momento estar con ella. Pero ¿sabes qué? Pasa el tiempo y como que eso cambia. ¿Por qué? ¿Por qué cambia eso? ¿No debería cambiar? Bueno, eso es algo que debe quedar en nuestros corazones para reflexión. Bueno, ahora, después de conocer la obediencia, miremos los resultados de la obediencia. Ya definimos qué es obediencia según la palabra de Dios, ¿no? Que es escuchar atentamente la palabra de Dios y acatar su voluntad. Ahora miremos los resultados de la obediencia. Son 3, vamos a mirar 3, con pasajes bíblicos para poder sustentar lo que estamos haciendo referencia. El primero es que recibimos las bendiciones de Dios. ¿Cuáles son los resultados de obedecer? Recibimos las bendiciones de Dios. Salmos 37:4. Salmos 37:4. Busquemos en nuestras Biblias Salmos 37:4, donde nos dice la palabra de Dios. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué vemos nosotros? Ahí de primera mano, las peticiones que yo tenga. Eso es lo que vemos primero, ¿no? Porque a nosotros siempre nos gusta, es lo que Dios nos va a dar, ¿no? Pero tenemos que leer completo. Dice, deleítate. ¿En qué nos debemos deleitar? En el Señor. O sea que si nosotros no nos deleitamos, pues no vamos a recibir realmente las cosas. No vamos a recibir las bendiciones de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Para nosotros obedecer debe ser un deleite. Nos deleitamos en eso y vamos a tener ¿qué? Las bendiciones de Dios, las promesas de Dios. Vamos a tenerlas. No nos va a hacer falta nada. No nos va a hacer falta nada. Porque entonces vamos a recordar, estamos en un momento apretado y viene la palabra de Dios. No os afanéis por qué comer o qué vestís. Dice la palabra. Dice, ay, claro, gracias a Dios. ¿Sí ves? Viene ¿qué? La paz del Señor. O viene otro pasaje. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Sí? Bueno, si ves, viene la palabra y entonces esos afanes, no. Porque nos estamos deleitando en el Señor. Y esas son las promesas. Es que mira, la promesa de Dios es que Él se va a encargar de nosotros. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas serán añadidas, y todas estas cosas serán añadidas. No te va a hacer falta nada. Esas son las bendiciones de Dios. No te va a hacer falta nada. Dios es el que te sustenta. Dios es el que te provee. Bueno, entonces, eso es si nos deleitamos en ¿qué? En la obediencia. O sea, obedecemos, el Señor se encarga de nosotros. Pero no podemos decir que obedecemos al Señor cuando tenemos problemas económicos, cuando estamos reportados por aquí, cuando nos llaman de un lado, nos llaman del otro, deuda por aquí, deuda por allá. No se puede. ¿Por qué no va a poder uno deleitarse? ¿Por qué no va a tener uno paz? Porque si lo llaman de un lado, lo llaman del otro. ¿Sí ves? O a ti te gusta que te llamen así para cobrarte y que te digan, bueno, si no el abogado, si no te embargo, si no tal cosa. Eso te va a generar intranquilidad. Eso te va a poner realmente en un momento de estrés muy fuerte. Pero si tú tienes paz, Dios se encarga de todo. Y no le estás debiendo nada a nadie. Hay paz en tu vida, hay paz en tu corazón. Démonos cuenta, y entonces ¿qué? Vienen las bendiciones de Dios. Y entonces viene el segundo punto. El segundo punto es que nos dirige a una vida santa, donde el gozo es una demostración de obediencia. Si obedecemos, eso nos dirige a una vida santa, donde el gozo es una demostración de obediencia. Salmos 119. Vámonos a Salmos 119. Salmos 119 es el más largo de los salmos. Vámonos a ir al versículo 171 y 172. Mira lo que nos dice la palabra. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Dice, mis labios rebosarán ¿qué? Alabanza, es decir, ese gozo.
Habrá gozo en tu vida, porque Dios tiene el control de todo. Gozo. O sea, imagínate, viene una persona del mundo y se te acerca y tú estás lleno de cargas, tú estás lleno de problemas, lleno de estrés, y le hablas de Cristo. Esa persona no va a querer acercarse a las cosas de Dios, porque dice, pues tú eres igual que el mundo. ¿Cuál es la diferencia? En el mundo lo primero que hacemos por todo es quejarnos. Nada nos parece, todo es queja. Y vamos a donde un creyente y el creyente lo único que hace es queja. Ah, es que tal cosa, es que tal otra, es que tal otra, y que tal otra, y tal otra. Por supuesto, esa persona no va a querer venir a Cristo, porque estamos reflejando que, pues el mundo. Y entonces dice, pues si esto es, pues más bien me quedo en el mundo. Pero mira que ahí el salmista dice que hablará mi lengua tus dichos. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Entonces hay gozo que en la obediencia, en los mandamientos. ¿Tú cómo recibes las leyes, las normas de Dios? ¿Las recibes pensando en que si no obedeces te va a castigar Dios? Si es así, el Señor te corta, porque así no es. No, lo que hace el Señor siempre es advertir. Camina conmigo. Si no caminas, va a haber problemas en tu vida. Pero ahí está el amor, por ejemplo. Hoy nos está advirtiendo. Eso es amor. Claro, eso es amor, nos está advirtiendo, porque si hay algo que no estamos obedeciendo, es hora de ponerlo ante la presencia de Dios. Eso es amor, porque nos advierte, porque si no hacemos caso, van a ocurrir cosas que nos vamos a lamentar después. Vamos a estar llorando por esas cosas. Porque quizás algo nos distrajo ya acá, nos distrajo el carro, nos distrajo una cosa y nos perdimos del hilo conductor de la palabra de Dios. ¿Qué dijeron en la iglesia? No sé, creo que fue algo de Saúl, algo de Samuel. Que Samuel era malo, que Saúl era bueno, ¿no? Entonces, ¿sí ves? No, pero todo muy bonito, eso sí, todo muy bonito, todo muy bonito. No es así. Porque realmente debemos que estar activos, desear la palabra de Dios, ponerla en práctica. Por eso muchos que subrayan sus Biblias, otros que anotan. ¿Por qué? Porque se trata de meditar en esto. O sea, no solamente queda aquí en esta hora, no. Se trata de seguir meditando en la obediencia y lo que el Señor está hablando a nuestra vida. Cada uno en particular, cada persona que está hoy acá, cada uno en particular, hay algo que Dios le está hablando sobre la obediencia. Algo en particular, algo en particular. Pero tú dices, no, pues todo está bien, obedecer, no hay problema. No, a cada uno de nosotros el Señor está hablando algo en particular sobre la obediencia. ¿Y qué? ¿Vamos a dejarlo así? Entonces, si lo dejamos así, vienen consecuencias. Porque el Señor, ¿qué? Nos está advirtiendo, y eso es amor. Eso es amor. Entonces tenemos que deleitarnos en los mandamientos. Dice ahí el 172, hablará mi lengua tus dichos. Es decir, cuando tenemos gozo, lo reflejamos ante los demás, y entonces no vamos a decir, oye, es que estar en el cristianismo sí es bonito, pero es tan difícil. Ay, pero tal cosa y tal otra. No, cuando hablemos, lo haremos con gozo. Y la gente va a decir, ay, pero si esta persona es diferente, ¿no? Sí, puede estar pasando una situación adversa o algo, pero tiene gozo, y bueno, yo no le entiendo mucho eso, pero lo veo en el rostro, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo presente. El tercero, recordemos los resultados, ¿no? Recibimos las bendiciones de Dios. El segundo es que nos dirige a una vida santa, donde el gozo es una demostración ¿de qué? De obediencia. Si tenemos gozo, es porque estamos obedeciendo. Y el tercero es que heredamos la gloria venidera. Heredamos la gloria venidera. ¿Qué quiere decir ello? Pues que tendremos la eternidad. Eso, heredamos la gloria venidera. El pasaje, 2 Tesalonicenses 1:10. 2 Tesalonicenses 1:10. Busquemos entonces en nuestras Biblias. 2 Tesalonicenses 1:10, donde dice la palabra,
cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Qué nos habla este pasaje de la segunda venida? El Señor regresa, el Señor vuelve por su iglesia. Entonces nos habla de la segunda venida, pero aquí nos está hablando, diciendo de qué. Cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por los que creyeron, es decir, por los que obedecieron, para poder estar con Él. Heredamos la vida eterna. Porque es que, ¿sabes qué? Todo lo que hay afuera, por decirlo de esa manera, todo eso va a pasar. Todo va a pasar. Todo lo que hay afuera, todo lo que hay en el mundo va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer. ¿Sí? Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Y es un ejemplo muy práctico para que tú me puedas entender. Si a este lugar no le hacemos mantenimiento, cuando tú vuelvas en 10 años, esto está destruido. ¿Sí? Así son las cosas del mundo. Fácilmente, ¿qué? Se dañan. Fácilmente, si no se hace mantenimiento, fácilmente. Eso es el mundo. Y tú pones la mirada en el mundo y el mundo desaparece. Hoy estamos, mañana no sabemos. ¿Cierto? Una pregunta que cuando uno está evangelizando hacia las personas es: cuéntame si tú tienes la vida comprada, y si la tienes, ¿cuánto te valió? Porque es que hay unos que dicen que sí la tienen comprada, ¿no? Entonces por eso hay otra pregunta, ¿no? De eso se trata. Mira, cuando compartimos en diferentes auditorios la palabra de Dios, se trata de poder también que la persona pueda ser llevada a Cristo, porque algunos dicen: no, sí, yo tengo mi vida comprada. ¿Y quién? ¿Quién te la compró? Sí, ninguno tenemos la vida comprada. Solamente si estamos en Cristo, estamos seguros que tendremos la vida eterna. Solamente en Cristo. Solamente en el Señor. Así que ahí están esos 3 resultados de la obediencia para que podamos llegar a la aplicación. Entonces, recibimos las bendiciones de Dios, nos dirige a una vida santa donde el gozo es una demostración de obediencia y heredamos la gloria venidera, es decir, la vida eterna. Para la aplicación de esto que hemos recibido, es muy importante que vayamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 9, versículo 23. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Dice la palabra: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí es como entre comillas, como una disertación abierta, ¿no? Una pregunta abierta. Si alguno quiere venir a Jesús, ¿habrá alguno que quiera venir a Jesús? Entonces, si hay alguno que dice: no, yo sí quiero venir a Jesús, pues tiene ahí la respuesta. Niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a nosotros mismos? Es negarnos a los deseos del mundo. ¿Qué trae el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso trae el mundo, es decir, fama, poder y riquezas. Eso es del mundo: fama, poder y riquezas. Y hoy tenemos un billete de 100,000 y mañana no lo tenemos, ¿no? Así es, así son las cosas, ¿o no? Solamente es que lo tengas y rápidamente se va a gastar. ¿Sí ves? Entonces tú puedes decir: ay, mi billete de 100,000, ay, qué bueno. Pero viene una necesidad y hay que gastarlo. ¿Y en qué quedó ese billete de 100,000? Ya no está. ¿Qué ofrece el mundo? Fama, poder y riquezas. Eso ofrece el mundo, eso es lo que te ofrece. Las conferencias de coaching, todo eso, eso es lo que ofrecen. Eso es lo que ofrecen. Tú puedes ser el mejor, el multimillonario y tal cosa, y te ponen ejemplos del fundador de Facebook, te ponen ejemplos del dueño de Microsoft, te ponen ejemplos del dueño de Alibaba, el chino y todas esas cosas. Y wow, tremendo. Wow, yo quiero ser como él. ¿Y por qué no decimos: yo quiero ser como Cristo? Pero
¿Qué decimos? Yo quiero ser como Él. Digamos, yo quiero ser como Cristo. Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, eso es negarnos a nosotros mismos, es decir, lo del mundo, es decir, no me interesa. No, muy llamativo, sí, muy llamativo, pero no me interesa, no va conmigo. Sí, que tal cosa y tal. No me interesa, listo, no me interesa. Así que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Y por qué estamos en el mundo? Porque el Señor nos puso. ¿Para qué? Para prepararnos para la eternidad y llevar su palabra. Porque si no, ¿quién llevaría la palabra? No, Señor, sácanos de aquí rápido, no queremos este mundo, no. Y entonces, ¿quién va a llevar la palabra? Estamos desobedeciendo porque hay un pasaje que nos habla de la gran comisión. Entonces, ¿quién va a llevar? No, estamos aquí para ser procesados como creyentes, porque veníamos de una contaminación tremendo. Estamos aquí para ser procesados. ¿Y para qué? Para llevar las buenas nuevas, el evangelio, la salvación. Para poder llegar, ¿qué? Allá donde el Señor, tener la vida eterna. Eso es negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué hay que hacerlo? Tomando la cruz y día a día. Es que tú no puedes decir, hoy obedecí, y los otros 6 días de la semana me costó y no pude obedecer. ¿Qué eso significa? Obediencia a medias. Y entonces eso nos recuerda el ejemplo de Saúl. Saúl desechado. Chao, Saúl. ¿Sí ves? Eso nos toca hacerlo todos los días. Porque, ¿sabes qué? Todos los días estamos ante la presencia de Dios, dando gracias, orando todos los días. Y negándonos a nosotros mismos, porque imagínate, salimos a la calle y allí comienzan a aflorar esos deseos del mundo, ¿no? Entonces vamos ante la presencia de Dios. Señor, ayúdame para poder realmente, ¿qué? Obedecerte. Gálatas 5:24, con este pasaje terminamos. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Donde nos dice la palabra de Dios. Dice lo siguiente. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne, con sus pasiones y deseos. Es decir, si no sacamos la carne de nuestra vida, no vamos a poder obedecer. Pero eso también nos lleva a recordar el pasaje que vimos al principio, ¿no? Que Él pone el querer como el hacer. Él es el que lo hace. Porque cuando Él no nos toca, nuestra obediencia será a medias siempre. Siempre, a medias. Siempre será a medias. Bueno, que sea el Señor tocando nuestra vida para que podamos obedecer y no veamos los mandamientos de Dios gravosos como una carga impositiva, como algo, o no veamos a Dios como un juez que está ahí listo para castigar, listo, veredicto, condena. No, vamos a verlo diferente. Vamos a verlo que como el Dios de amor, de misericordia, que nos está advirtiendo, si no obedecemos, podemos tener consecuencias. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.